Nosotros estuvimos reunidos ayer justamente en el Frente Universitario Sindical, Frente Sindical Universitario, para empezar, digamos, a diagramar un plan de lucha. En principio, te adelanto, el jueves 14 próximo, de la semana próxima, se realizará un paro general de 24 horas en las 57 universidades de todo el país, con lo cual, de alguna manera, queremos, digamos, demostrar a este gobierno y sincerar, digamos, la pérdida de nuestro salario, el recorte de presupuestarios a las universidades, la preocupación donde los estudiantes, digamos, están perdiendo las becas nacionales, los constantes aumentos del transporte público y en algunas provincias no se está respetando el boleto universitario. O sea que estamos en una situación muy complicada y creo que tenemos que salir a dar respuesta y a explicar a la comunidad el motivo de este paro. No es únicamente una cuestión salarial, sino es una cuestión mucho más amplia que donde abarca a toda la comunidad universitaria y en especial a los estudiantes que son nuestra materia prima, a lo cual nos debemos dedicar junto con los no docentes para que ellos puedan egresar de las universidades y para que tengamos una patria con mayores profesionales, mayores técnicos, mayores ingenieros. Juan, te consultaremos punto por punto, pero en principio resulta novedosa esta conformación del Frente Sindical. Obviamente trabajadores de Adunlu, de Adiul, de Atunlu conviven, tienen vínculo y hay cuestiones que los atraviesan a los docentes y a los no docentes. Pero es una novedad la conformación de un frente sindical para empezar este plan de acción que tiene paro, de hecho, ya la semana que viene. Sí, mira, nosotros yo pertenezco a la Federación Docente, a FEDUM, donde soy secretario Interior, y nuestra prédica en estos años, inclusive con los compañeros no docentes, compañeras de FATUM, venimos trabajando en conjunto. Somos trabajadores de la universidad, o sea, más allá de que nos toque ocupar el rol de docente y otros no docentes, somos trabajadores de la universidad, somos una gran masa trabajadora que involucra a todos los estamentos, ¿no? Y creo que desde ya siempre reconozco y el agradecimiento a millones de trabajadores que todos los días trabajan y que a fin de mes, a través de su salario, hacen un aporte para que puedan sostener, digamos, el presupuesto universitario. Por eso, cuando atacan a la universidad, no solo atacan a los estudiantes, a los trabajadores docentes y no docentes, sino atacan al pueblo que necesita, digamos, que la universidad sea pública, libre, gratuita, inclusiva. Y esto no es un dato menor, porque fíjate vos que nuestra universidad fue cerrada en la época de la dictadura. Fue reabierta por el gobierno de Alfonsín y después, en la época del 2001, López Murphy, que hoy es diputado de la Nación, nos quiso arancelar. En el gobierno del macrismo pasó lo mismo, avanzaron sobre las universidades, donde en una movilización allá por agosto del 2018 nos acompañó la comunidad y le torcimos el brazo. Entonces, nuestra situación no es nueva. Creo que la unidad de los trabajadores, la unidad en la acción de los trabajadores en general, docente y no docente, y junto a los estudiantes. Los estudiantes seguramente nos van a acompañar, les vamos a explicar, les vamos a aclarar, digamos, que es un ataque en general, ¿no? Y por sobre todas las cosas, necesitamos el apoyo de la comunidad. Y el apoyo de la comunidad tenemos que salir a aclarar, tenemos que salir a explicar, digamos, cuál es la situación. Digamos, sabemos y somos conscientes que el 56% del actual presidente, muchos de esos votos fueron también de docentes, no docentes, estudiantes, ¿no? Seguramente con la expectativa, digamos, de que votamos en un cambio. Bueno, el cambio lamentablemente fue todo lo contrario. No vamos a renegar del voto popular, pero sí ese 56% que le dieron al presidente es para que haga las cosas bien, digamos, ¿no? Para que castigue al pueblo en general, ¿no? Esa es nuestra preocupación y por eso articulamos con los compañeros de Atunlo, con los compañeras de Adulto, una lucha sin cuartel en defensa de la universidad pública, libre y gratuita, y vamos a estar codo a codo defendiendo, digamos, estos derechos de una universidad que fue creada allá en los albores, la primera universidad en Córdoba. Después estuvimos la reforma del 18, la gratuidad del 49, del decreto de Perón y un montón de cosas más, digamos, que hace que el movimiento universitario robustezca y sea proclive a defender estos derechos que hemos conseguido con mucho sudor y sangre a través de los años.
Juan, desde lo conceptual, ¿cuál es su mirada respecto a los por qué de este tipo de decisiones, del congelamiento de un presupuesto que en medio de un proceso inflacionario no inédito, pero que en los últimos años resulta verdaderamente histórico por lo negativo y con todas las complejidades que se están viviendo, ¿por qué entienden que se están tomando estas decisiones desde lo ideológico, desde lo conceptual, del presidente hacia abajo, ¿no? No, fíjate que cuando el presidente hizo el discurso el viernes pasado, uno de los temas que no incluyó en los 10 puntos, la salud, la educación, las relaciones laborales, y evidentemente este es un gobierno que considera que la educación no debe ser gratuita, que la educación no es un beneficio, sino es un costo, y nos tenemos que retrotraer allá en la década del 80, en la década del 90, donde muchos grupos financieros internacionales y nacionales iban por la idea de arancelar la universidad. Los grandes los grandes bancos de Europa consideran al estudio universitario como un costo de casa, o sea, para ellos la universidad, la educación, en este caso universitaria, es un gran negocio. Por eso en su momento ellos quisieron, digamos, en la CRES, en la última CREM, se intentó, digamos, que nosotros a través de la virtualidad podamos comprar cursos, maestrías, doctorados en otras universidades en el resto del mundo, ¿no? O sea, la virtualidad les sirvió a ellos como excusa para gerenciar, digamos, los posgrados o las maestrías, ¿no? Por eso es un gran debate, digamos. Hay muchos grupos económicos interesados en apropiarse de la universidad. Y te digo algo más, la idea del gobierno es desfinanciarnos y obligarnos a que nosotros tengamos que, de alguna manera, buscar una forma de ingreso. Entonces, qué nos estarían llevando? Nos estarían llevando a un arancelamiento. ¿Qué pasa? Ese arancelamiento a nosotros nos generaría un grave conflicto. ¿Por qué? Porque van a ser muy pocos los estudiantes que lo van a poder pagar. Con lo cual después nos dirán, bueno, si ustedes tienen esta cantidad de estudiantes, ¿para qué necesitan esa cantidad de docentes y no docentes? Con lo que tienen es suficiente. Entonces empieza un proceso, digamos, de naturalización de la educación y va a ser una continua, digamos, desempleo de los docentes y no docentes a nivel nacional. Juan, vos recién mencionabas que tenías compañeros, compañeras, colegas y también charlando con estudiantes de que votaron a esta fuerza política en las últimas elecciones. Cuando hoy lo charlan en el día a día, cuando hoy lo pueden conversar, ¿qué sentimiento encontrás del otro lado? ¿Un sentimiento de resignación, vos sabés que me tira pata con mi voto? ¿Cómo tomás el pensamiento hoy en día después de 3 meses que parecen mucho más desde la asunción de Milei? Y bueno, en algunos casos en los cuales compañeros y compañeras pueden blanquear ese voto, no es fácil para ellos reconocer, digamos, que votaron, digamos, en contra de sus propios derechos. Entonces algunos están arrepentidos, algunos otros dicen, bueno, es prematuro, hay que esperar, hay que tener paciencia, pero en general, digamos, siento que esa gente o esos compañeros y compañeros fueron engañados. Ellos creo que lo que percibo es que sienten que fueron engañados y que en estos momentos están en un proceso, digamos, de cuesta reconocer, digamos, que se han equivocado. Yo como le digo a muchos, sin dar nombre ni apellido, digo, bueno, mire, acá hay una realidad, lo hecho está, de acá a 2 años tendremos la posibilidad, digamos, de dar vuelta a esta historia, debemos ser respetuosos de la Constitución, debemos respetar los 4 años del mandato del presidente, pero esos votos que sacó no le va a dar legitimidad para que nos quiten nuestros derechos. Y nuestro derecho está en la Constitución Nacional, o sea, es muy claro, digamos, no se puede avasallar la Constitución Nacional. Fíjate que avasalla al Congreso, bastardear al Congreso, bastardear a los gobernadores. Entonces, creo que uno de los últimos reductos de pelea que le tenemos que dar son las universidades. Las universidades, con sus sumas y restas, es un reconocimiento que tiene a nivel nacional e internacional. Entonces, el otro día estuvimos en un congreso de la FEDUM y recibimos el apoyo de cientos de investigadores internacionales de distintas partes del mundo, con mucha sorpresa
por qué el sistema universitario argentino era atacado y denigrado de esa manera. Por eso hay que tener paciencia, hay que esperar, hay que hablar con los compañeros y compañeras, explicarle, expresarle que el único camino que nos queda es la lucha, ¿no? Hay una frase de hecha que dice, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y nosotros muchísimos años nos costó defender, y un ejemplo muy claro es la Universidad Nacional de Luján, que fue cerrada en la década del 70 y fue abierta en la democracia y hoy por hoy, digamos, es un ejemplo a seguir, ¿no? Universidad cerrada por la dictadura, todo un emblema de los tiempos. Juan, puntualmente, ¿qué significa en términos prácticos en el día a día la no actualización del presupuesto? Que la UNLU puntualmente esté trabajando con un presupuesto pensado en el 2022, después de todo un 2023 como el que sabemos que hemos vivido y en estos tiempos de incluso mayor inflación de la que hubo. ¿Qué significa para el funcionamiento cotidiano? Y fíjate, te voy a dar un ejemplo muy cercano. En Luján tenemos la cooperativa, que es la que nos brinda el servicio de luz. Bueno, había un decreto en su momento donde las universidades nacionales tenían un precio diferencial con respecto a los servicios de luz, de gas, ¿no? Bueno, hoy ese decreto desapareció. Nosotros con un presupuesto del año 2022, con una inflación en su momento aproximada de un 60%, o sea, 2023, perdón, 2023, con una inflación aproximada del 60%, tendríamos que cubrir los gastos y erogaciones de los costos fijos. Hoy la realidad nos dice que aproximadamente, es lo que se dice con certeza, que el aumento de la luz, del gas, de los impuestos, de los teléfonos y todo, rondaría cerca del 150 al 200%. Nos pasa a nosotros en nuestras casas, tenemos que recalcular nuestro presupuesto. Entonces, la universidad es una casa más grande, una familia más grande. Entonces, ¿cómo hace para cubrir esos costos? Imposible, digamos, imposible. O sea, es lo que te dije más temprano. Nos obligan, nos empujan, nos quieren empujar, nos quieren acorralar para que nosotros tengamos necesidad de ir a un arancelamiento. La estrategia es esa, de financiarnos y decirle, bueno, ustedes tienen que generar sus propios recursos. Eso no puede ser, porque hay una ley de educación superior donde es clara, es precisa, fue aprobada por el Congreso en el año 94. La universidad, la universidad, digamos, libre, gratuita, inclusiva, y los títulos de grado, los estudios de grado no pueden ser arancelados, únicamente pueden ser arancelados las diplomaturas, la maestría, los doctorados, pero no lo de los títulos de grado en educación superior. Juan, muy buenos días. Vos mencionabas así un poco de historia de lo que pasó, la UNLU, cómo fue la única... Te escucho bajo el retorno, sí. Hola, hola, ¿me escuchás bien? Hola, hola. La pregunta es, hacías un poco la mención de lo que fue toda la historia de la UNLU, cerrada en dictadura, lo que sucedió en el 2001, 2018, gobiernos que siempre atacan a lo público. Con tu experiencia, ¿cómo ves este año 2024? ¿Peor que en esos momentos o la UNLU, al tener tanta lucha encima, es una más y va a salir todo bien? ¿Cómo lo ves para este año 2024? No, nosotros estamos convencidos, mira, siempre lo digo yo, que yo tengo mis años, en el año 79 el gobierno militar quiso arancelar la universidad. Ese movimiento universitario, que a pesar de la época de la dictadura, docentes, no docentes, estudiantes, nos pusimos de pie y no lo lograron. Después de la experiencia que nos tocó vivir a los estudiantes, docentes y no docentes, en estos 40 años de democracia, toda lucha justa, por un derecho justo y por una constitución a la que nosotros respetamos y con el apoyo de la comunidad, seguramente vamos a conseguir el objetivo, que es volver a tener un presupuesto de la universidad y con los chicos adentro, ¿no? Ese es un gran desafío. Yo tengo total confianza también que en algún momento el gobierno tiene que reflexionar. Tenemos posiblemente un tratamiento en el Congreso donde la semana que viene van a ir los rectores, donde van a plantear, digamos, que se incluya
en el tratamiento del Congreso que el presupuesto 2024 se incluye una actualización de los fondos para las universidades. Su tiempo. ¿Cómo observan la cuestión salarial puntualmente? ¿No hubo convocatoria paritarias? ¿Cómo ha sido el acuerdo del año pasado y si se extendía algún porcentaje de incremento para docentes, para no docentes, para este 2024 y si se debieran ya sentar a negociar? Mirá, justamente lo que ayer tratamos en especial. En menos de 3 meses, el salario real docente se redujo en más del 50%. Se eliminan las negociaciones paritarias, no quieren imponer un ajuste salarial por debajo de la inflación. Realmente eso lo rechazamos. Se elimina el FONIC, el famoso Fondo Nacional de Incentivo Docente, que está firmado hace más de 20 años y que sí repercute sobre los trabajadores preuniversitarios, un caso especial sobre el jardincito de la Escuela de Luján. Además, eso significa una reducción aproximadamente de un 10% sobre el salario inicial en las escuelas secundarias universitarias. A eso se toma, ¿qué pasa? Nosotros, los docentes auxiliares, tienen una garantía salarial que está desde 2014. O sea, está enganchada la garantía salarial con el acuerdo paritario que firma CETERA y todos los gremios de la educación primaria y secundaria. Bueno, al no haber firmado también se cae eso. Con lo cual nosotros, ¿qué es lo que estamos reclamando? Nosotros lo que pedimos es que queremos recuperar ese 50% que hemos perdido con respecto a la inflación. Un 10% fue lo que cobramos, que fue un acuerdo con el gobierno anterior, y solo un 6% nos dieron a nosotros. En resumen, digamos, sé que estamos lejos, pero nos tenemos que acercar. O sea, la inflación de enero fue el 25, la de febrero rondará el 17, el 18. Y la de marzo, con todos los tarifazos que va a haber, seguramente va a estar alrededor del 20. Con lo cual, ese 50% que yo te estoy diciendo que me he perdido, serán 10 puntos más. Si no nos sentamos, no acordamos, va a ser muy difícil, digamos, que podamos sostener, digamos, las clases en las universidades. Porque aparte, los docentes, si te digo, hay docentes que vienen de Capital a Luján, que van de Capital a Campana, de Luján a Campana, de Luján a San Miguel. Hoy, viajar de San Miguel a Luján y de vuelta, más o menos, necesita cerca de 10.000 pesos por día. Tenés cerca de 8.000 de combustible más el peaje, ¿no? O sea que fíjate vos lo que involucra, digamos, ese proceso donde se liberan los combustibles. O sea, es una cosa, es una preocupación. O sea, lo que te estoy diciendo son números puntuales. Ni qué decir de un docente que de Luján tiene que ir a Campana, o que de Campana viene a Luján, o el que tiene que ir a Chivilcoy. O sea, lamentablemente vamos a tener que de alguna manera buscarle la forma, ¿no? Y tratar de, por necesidad, de hacer un mix. Creo que lo van a considerar, pero va a tener que haber una parte de virtualidad. Y ni qué decirte para los estudiantes, un boleto de San Miguel a Luján creo que está alrededor de 1.800 pesos, y si no le descuentan el boleto universitario, ¿cómo hace esa persona para venir a poder cursar, no? Juan, te agradecemos el contacto y tu tiempo. Está de más decir que cuenten con los micrófonos y la pantalla de Pares TV para acompañarlos en esta lucha. Así que cualquier novedad, cualquier iniciativa, movilización, a disposición desde ya. No, los agradecidos somos nosotros, en nombre de los compañeros docentes y no docentes, tanto de ADUNLU como ATUNLU. Muchas gracias, sabemos que siempre van a estar defendiendo y acompañando nuestros derechos, y seguramente nos veremos próximamente ante cualquier novedad o cambio de esta situación. Muchas gracias, que tengan un buen día y un saludo a la audiencia.